Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta Ramírez y te voy a acompañar desde este rol como coach y entrenadora a esta nuevísima aventura de lo que es el curso de oratoria de alto impacto. Fíjate el título que te invitamos a analizar: cómo lograr una exposición inolvidable. Es decir, cómo hacer para marcar la diferencia a la hora de exponer tus ideas, ¿no? Independientemente de cuáles sean las expectativas que te han llevado a contratar este curso, es muy importante que sepas que vamos a trabajar en profundidad. A pesar de que solo son 3 martes, en menos de un mes, nosotras nos comprometemos a que hayas conocido y profundizado sobre el mundo de la oratoria. Créeme, nos gusta pensar desde Ramírez Carbajo que este es un camino de ida, porque ¿quién no se apasiona con poder compartir sus ideas y ser más efectivo a la hora de defender los argumentos propios? Para esto, entonces, no demoremos ni un minuto más y vamos a por ello. ¿Te pasa que cuando te dicen tenés que hablar en público, ahora te toca defender una ponencia, ahora tenés que dar una clase, pase al frente de una lección o mismo en una reunión de padres cuando querés tomar la palabra? ¿Te pasa que tenés esta sensación de estas imágenes que comparto acá? Es como, ay, no, me quiero ir, ¿para qué vine? O se me hace tarde, ¿no? Me tengo que ir. Bueno, esto es porque hay una resistencia interna y porque esa situación de estar expuesto en público nos genera un altísimo nivel de estrés. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos torna vulnerables a la mirada del otro, al qué dirá el otro, a qué va a opinar de cómo hablo, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que están vinculadas a la oratoria y que a veces no se trabajan en forma directa, pero créeme, en este curso, a diferencia de muchos otros, no te vamos a dar teoría sobre oratoria, sino que vamos a ir directo al hueso y vamos a profundizar respecto de esos frenos de mano, de esas creencias limitantes que tenés y que no te permiten avanzar, ¿sí? Muchas veces, entonces, digamos que estas limitaciones o estas propias autocensuras, estas restricciones para hablar en público, a veces tienen que ver de mensajes que nos han dado en nuestra infancia o cuando estábamos recién saliendo al mundo y sociabilizando en nuestra adolescencia. También pueden derivar de experiencias negativas que hayamos tenido en relación a la exposición de la palabra y a exponernos nosotros en público. Entonces te invito a profundizar en este sentido para ver la importancia que tienen estas experiencias y cómo podemos redefinir ese relato y contárnoslas de otra manera. Avanzando un poquito más, te comento que si crees que podés, podés. Y si crees que no podés, no podés. Esto lo dijo un gran empresario, ¿no? Que parte importante del poder reside en la convicción de la persona que lo esgrime. Es decir, de alguna manera, si vos creés que tenés el poder de hablar en público, es porque has probado que lo podés hacer o has probado que preparándote suficientemente, esto no es algo imposible de conquistar, ¿sí? Nos gusta mucho esta imagen porque habla del equilibrio que tiene que tener, un equilibrio emocional muy importante que tiene que tener quien hace oratoria. Es decir, como está esta imagen, como esta mujer, ¿no es cierto?, que tiene en una mano su cerebro y en la otra su corazón. Un orador que no ponga su corazón en su oratoria solo logrará compartir información, compartir datos, pero no va a lograr emocionar al público. Para nosotros, la oratoria consiste en el arte y la ciencia de construir un puente hacia tu auditorio, sea este una persona, 10 o 40.000. Es decir, construir ese puente para impactar en la vida de la otra persona con tu mensaje. Si logras ese impacto, esa oratoria es eficiente. Si no logras ese impacto, entonces hay que ajustar algunas variables, quizás el ritmo, quizás tu expresión corporal, quizás la postura de las manos o quizás la falta de fluidez. Muchas veces notamos que hay personas que tienen claro lo que quieren decir, pero a la hora de exponerlo se cortan, se autointerrumpen,
caen en lo que se llaman vicios del lenguaje, ¿no? En algunas muletillas, como todo eso son vicios del lenguaje que tenemos que tratar de ir erradicando. Pero para eso, primero hay que detectarlos, ¿no? Entonces, partamos de la base de que hacer oratoria es tener un alto nivel de autoconocimiento, saber qué es lo que me estresa, cuáles son las situaciones que me exponen a mayores estresores y también tiene que ver con manejar la mayor cantidad de variables posible que dependan de mí. Porque después tengo una buena noticia. Las contingencias, los imprevistos, las situaciones de urgencia van a venir, van a aparecer, te gusten o no te gusten. Pero si vos has practicado suficientemente bien tu discurso, si tenés claro las partes, las ideas claves que no podés dejar de compartir y demás, no va a haber nada en ese contexto que puede estar desajustado que termine impactando en la calidad de tu exposición, ¿sí? Es decir, a mayor nivel de preparación y de práctica del orador, menor es el impacto del contexto, de los estímulos, de las interferencias, ¿sí? A veces me ha pasado tener que dar una charla, una conferencia en lugares en donde hay mucho ida y venida de personas, donde abren y cierran puertas o donde permanentemente hay personas que tosen. Todo esto, créeme, que afecta el nivel de concentración del orador, pero a medida que me he ido perfeccionando en las técnicas de oratoria, he logrado mantener el hilo de lo que estoy diciendo, pudiendo compartir con prolijidad, con soltura, con fluidez, a pesar de esos inconvenientes, a pesar de esas interrupciones que, si me preguntas, desearía que no existieran, ¿sí? Es decir, el orador no se tiene que pelear con el contexto, tiene que lograr hacerse uno con eso que está pasando allí. Y esto exige mucha atención plena. Por eso vas a ver que nosotros te vamos a recomendar que después de este curso realices algunos cursos de mindfulness, es decir, de atención plena, de poner tu mente a full llena en el presente, porque el orador tiene que desarrollar un contacto, directo, preciso, efectivo con eso que está diciendo, pero a la vez debe tener activada su atención flotante, es decir, tiene que tener como una especie de bluteo, ¿no es cierto?, de panorama general de lo que está sucediendo allí. ¿Cuántas veces hemos visto algunos expositores que vos decís, pero hay una persona que se está muriendo de tos en el público y no es capaz de ayudarla o de pedir ayuda a alguien de los organizadores o lo que fuera? Es decir, que también eso hace a un buen orador, estar pendiente de lo que le pasa a su auditorio. Aquellas personas que muchas veces son profesores que ponen play, llegan, ponen play, largan y dan su oratoria espectacular desde la técnica, pero no hacen conexión con el auditorio, créeme, en nuestro modo de entender la oratoria no han logrado su objetivo. Porque, nótalo, te podés olvidar de lo que te está diciendo el orador con precisión de los conceptos, pero nunca te vas a olvidar de cómo te hizo sentir. Y si te hizo sentir ninguneado o si te hizo sentir que le era indiferente si vos le entendías o no le entendías, esa persona no te llega realmente. Es decir, que a nuestro modo de entender la oratoria no hizo una verdadera oratoria, hizo una exposición quizás técnicamente perfecta, pero que no logró la emoción, el compromiso emocional del auditorio. Que eso, créeme, es lo que hace la diferencia, porque es lo que ayuda a que vos memorices esa situación desde otro lugar, desde un lugar mucho más personal. Ahora bien, primero lo primero. Es muy importante que vos definas el rol desde el cual vas a comunicar tu mensaje. Cuando hablemos de mensaje, hablamos de lo que sea que vayas a comunicar. Por ahí estás avisando la realización de una reunión en un grupo, o por ahí estás dando una clase, o en otros casos le estás comunicando a tu cliente cuáles son tus honorarios y qué incluye tu servicio. En todos estos casos son distintos los tipos de oratoria. En un caso, la oratoria es pedagógica, en el otro caso es una oratoria simplemente
meramente informativa, en el otro caso es una oratoria de ventas. O sea, nota que hay distintos rubros de oratorias o distintos objetivos con los que se realiza la oratoria, pero en todos los casos estamos haciendo oratoria. Y entonces es muy importante que la persona que va a esgrimir un mensaje, que va a tomar la palabra, tenga en claro el rol desde el cual lo hace. ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo si yo soy la organizadora de un evento. Por ejemplo, nosotras desde la consultora todos los años hacemos un evento que se llama Congreso de Coaching en Acción. Lo hacemos todos los años, este fue el tercer año que lo realizamos con absoluto éxito, pero tiene que ver con que yo sé el rol que tengo en ese evento. Yo soy la organizadora, con mis socios somos anfitrionas de esa situación. Es decir, no puedo pretender hablar igual que lo haría un mero expositor. O sea, yo tengo que estar alentando al público, captando su atención, proponiendo actividades que llamen la atención, etc. Es decir, como anfitriona me toca llevar la conducción del evento, guiar la atención de un expositor a otro, etc. Es decir, mi rol como organizador y anfitriona de ese espacio es uno. Distinto sería cuando, y de hecho distinto es, cuando por ejemplo AREI u otras asociaciones de universitarios nos convocan para dar cursos sobre marca personal o mismo sobre oratoria, sobre posicionamiento en el mercado laboral, etc. En este caso yo soy, a diferencia del primer ejemplo, soy solo invitada, soy una expositora más, soy una conferenciante, entonces espero a que me asignen la palabra, respeto los plazos, esto es clave, chicos y chicas, que por favor respetemos los plazos que se nos han asignado para hablar. Aunque después nos otorguen, porque el público está muy copado con nuestro tema, nos otorguen más tiempo, no importa. Nosotros tenemos que tener preparados, ya vamos a ver, un discurso largo y un discurso breve para cubrir, digamos, la mayor cantidad posible de contingencias. Ya lo vamos a ver. Hay muchas veces en que uno llega al horario, le toca empezar a hablar y te dicen que cortes, que cierres, porque se le va el avión al otro expositor o lo que fuera. Entonces, uno tiene que respetar los tiempos que le van indicando los organizadores del evento. Y en este sentido, para esto es que te voy a enseñar que tenés que tener una versión corta y una versión larga del discurso. Y de esta manera entonces te vas cubierto. Si me piden que estire, tengo cómo estirar. Si me piden que acorte, tengo cómo acortar. Lo mismo, cuando yo hablo de discurso, no hablo necesariamente de un discurso dicho desde un atril. Esto quiero dejarlo claro ya en la primera clase. Hablamos de una exposición de ideas con una sistematización organizada y que tiene un objetivo en particular. Es decir, que, por ejemplo, la defensa de un trabajo final como alumno, ¿sí? Yo sé que hay muchos alumnos que han contratado este curso. También la exposición de una tesis, de un trabajo final para la aprobación de la práctica profesional, lo que fuera, también constituye un discurso, ¿sí? Entonces, cada vez que yo mencione discurso o mensaje, van a ser sinónimos, al menos en este curso lo vamos a utilizar como sinónimos. Y entonces, muy importante que vos tengas estas dos variantes, la opción larga de ese discurso y la opción corta. Por otra parte, hay que armar el discurso previamente, con anticipación. Es decir, dejar fuera la improvisación, dejar fuera el... No, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta ser más fresco, me gusta ser espontáneo. Mira, la espontaneidad solo es posible una vez que se maneja la técnica. Es decir, el arte se puede hacer a partir de un manejo concreto de la técnica. Y esto también se aplica a la ciencia y al arte de la oratoria. Si vos pretendés armar un discurso así nomás, o te vas con una hojita en donde has anotado escasas 3 ideas, bueno, esto hablaría de que estás como muy, estás sobrevaluando la actividad, poniéndole menos precio de lo que realmente la actividad implica, y por otro lado, sobrevaluando tu capacidad, ¿no? Entonces, por un lado, yo soy un genio, y por otro lado, esta actividad la tengo atada. Entonces, ese es el combo perfecto para hacerlo mal.
Por eso te vamos a invitar a preparar el discurso con antelación. Aún nosotras, mi socia, yo, que somos expertas en oratoria, que venimos haciendo oratoria hace más de 10 años, nos preparamos como si fuera la primera vez, cada vez que tenemos que dar una entrevista en la radio, una entrevista en la tele o que tenemos que dar una clase. Es decir, hay una práctica previa que después me permite tomar riesgos, ser espontánea, pero porque manejo el discurso de base. ¿Sí? Entonces, no se larguen a ser espontáneos. Esto es muy propio de lo argentino, ¿no? Sí, si bien hay otras personas de otras nacionalidades en el curso, quiero hacer hincapié en que para los argentinos esto es algo cultural, nos gusta ser así, cancheros, improvisados, pero eso es ser mediocre. Nosotros tenemos que ir con el discurso bien practicado, fuera la improvisación. Otro tema que vamos a trabajar hoy son las creencias limitantes y después vamos a seguir retomándolo en clases sucesivas. ¿Qué te decís a vos mismo que te frena a la hora de tomar la palabra? Como te decía muy al comienzo, estas creencias limitantes pueden derivar de mandatos o de frases negativas que te haya dicho otra persona, alguien muy cercano a vos o alguien que vos respetabas y tenía autoridad sobre vos, por ejemplo, un maestro, un docente, alguien que que era una figura de autoridad en algún momento de tu vida, o también puede derivar de una mala experiencia. Fuiste sin la suficiente preparación y te convenciste de que vos no tenés pasta para orador. Eso es simplemente una mala interpretación de lo que pasó ahí. Es decir, puede que la hayas pasado muy mal, pero por lo general coincide con que no te has preparado suficientemente, con que no contaste con el elemento contrafóbico que vamos a ver en la siguiente clase, con que no has aplicado ninguna técnica que te ayude a canalizar la sobredosis de ansiedad que provoca el hablar en público. Es decir, de vuelta, has subestimado la tarea y has sobreestimado tu capacidad para llevarla adelante. El combo perfecto para la tormenta perfecta. Ahora bien, también tenemos que definir con absoluta claridad cuál es el objetivo de tu presentación. De vuelta, presentación, mensaje o discurso van a ser utilizados durante todo este curso como sinónimos. Entonces, definir con claridad cuál es el objetivo, el para qué. ¿Para qué tomo la palabra? Por ejemplo, a mí muchas veces me convocan a jornadas de jóvenes para motivarlos, ¿no? Para dar un mensaje motivacional y para que terminen bien arriba y para que se vayan con una gran energía. Bueno, entonces, obviamente que quienes me contratan esperan de mí que pase eso. O sea, si yo voy y doy un mensaje absolutamente zen, sí, muy bonito el mensaje, pero no me contrataron para eso. Es decir, el objetivo de la presentación. A veces, y lo sé porque puede que estés en un emprendimiento o en una cooperativa o en una asociación de beneficencia, vas a los medios a pedir que compren la entrada, por ejemplo, para una peña, para algo que estás organizando, ¿no? Y entonces el objetivo es vender. O sea, hay un objetivo claro y no te tiene que dar vergüenza. Tenés que saber, por supuesto, cómo hacerlo. Hay todo un paso a paso para la venta, para una oratoria de venta, una oratoria que se llama de persuasión, ¿sí? En donde a la persona la acompañás desde su primer momento de atención, generándole interés, provocándole deseo y luego llamándola a la acción. Es decir, hay toda una técnica para hacer esto, pero a lo que voy es que no tenés que tener dudas de que vos vas a compartir ese evento y a vender el evento. Un profesor, por ejemplo, está en el negocio de la venta. ¿De la venta de qué? De ideas, de la venta de conceptos, de la venta del placer por aprender. Entonces, un profesor que no maneje bien su oratoria se expone a que sus alumnos se desenganchen de los contenidos, no quieran estudiar los autores que él sugiere y estén absolutamente abúlicos, ¿no? Así como aburridos. ¿Por qué? Porque hasta él se ha aburrido de dar esa clase. Entonces, en este sentido, definir con total claridad el para qué, el objetivo de la presentación. Para eso, en la tercera de las clases vamos a tener un discurso cada uno que lo va a tener que compartir con el resto. A nosotros nos gusta hablar de la defensa del discurso, defensa en el sentido de que lo tenés que exponer como mejor te salga y aplicando, por supuesto, muchas de las cosas que hemos ido viendo a lo largo de las dos clases anteriores. Otro tema que quiero abordar en esta clase inicial es que hay que establecer tu estilo como orador.
No es lo mismo un orador académico, formal, totalmente medido, si se quiere, que un orador informal o un orador más descontracturado, ¿no es cierto? Yo ayer participé, versión online, del TEDx Río de la Plata. Hay oradores absolutamente variados, hay oradores mucho más en eje, que hablan mucho más pausado, había distintos tipos de oradores, pero en general quienes participan de estos eventos son buscados porque su estilo comunicacional es informal. Es un estilo en donde todo está previsto, en donde incluso se practica los movimientos que tiene que tener la persona, pues solo se puede mover dentro del círculo rojo que le marcan dentro del escenario. Pero ayer, por ejemplo, lo que noté es que habían incorporado un escenario 360, que se llama, que es absolutamente mucho más difícil de manejar, porque necesariamente, como vos no sos 360, o sea, tenemos una espalda y tenemos un frente, en alguno de los momentos le vas a dar la espalda a alguna parte del público. Es decir, es un riesgo que se toma hacer este tipo de escenarios. Era en realidad más que 360, un escenario de 300 grados. No, no llegaba a 360, pero sí estaba esta complejidad y uno se daba cuenta que por ejemplo, para los números artísticos venía muy bien porque la cámara había un paneo circular que abarcaba a quienes estaban danzando o quienes estaban cantando, pero quienes tenían que hablar, por lo general optaban por un frente, ¿no? Y al resto les daban la espalda. Esto tiene que ver con no, quizás no haber practicado suficientemente en ese espacio, ¿no? Por otra parte, entonces, establecer tu estilo de orador también permitirá ajustar, realizar los ajustes necesarios para lo que vas a decir, el estilo de discurso también. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, presentarme aquí con esta formalidad vestida, es decir, hola pibes, ¿cómo les va? A hacer algo informal, porque no pega con el mensaje que estoy traduciendo desde lo no verbal, ¿se entiende? O sea, toda la ropa comunica, los colores comunican, el tipo de aro comunica, la cercanía o lejanía que tengo con la cámara comunica, lo que tengo en el fondo también comunica, es decir, todo comunica, ¿sí? Entonces, los invito a también prestar mucha atención y más adelante vamos a hablar de distintos estilos de orador y ustedes van a definir también, por supuesto, qué estilo los representa más, porque por ahí, ¿para qué te voy a forzar a hacer un estilo más académico si a vos te gusta un estilo más informal? De todas maneras, si por ejemplo sos alumno de alguna carrera universitario, tenés que defender un examen final, no se trata de hacerte el hipercanchero porque hay un marco, ¿no? O sea, estamos dentro de una institución, no puedo usar malas palabras, hay como ciertos cánones establecidos que son, si se quiere, son tácitos, ¿sí? Bien, vamos un poquito más adelante. Definir el rol, entonces, como te decía, los distintos roles pueden ser, podés ser anfitrión del evento, podés ser simple invitado, podés ser un expositor que ha sido invitado por experto en esa materia. Distinto es si vos sos organizador del evento, y acá hablamos por indistintamente de evento presencial o online, ¿sí? Y distinto es si vos sos un asistente o un mero alumno de ese evento. Armar el discurso significa dejar fuera la improvisación y por eso nos gusta también que veas esta imagen, ¿sí? Porque tiene que ver con que uno mira a esas personas haciendo ese patinaje tan bello sobre hielo y parece que hubieran nacido sabiendo hacerlo, ¿no? Pero en realidad no es así. Es decir, para tener esa tranquilidad y para que parezca así de fluido, se han caído miles de veces, han tenido miles de errores, han practicado muchas veces. Entonces voy a insistir mucho en que deje fuera la improvisación. Nos gusta esta imagen de arriba, ¿no? De la persona que se va a enfrentar a un micrófono, que va a empezar a hablar en público y que queda en paños menores. Que no te pase esto, porque muchas veces lo notamos, la persona subestimó la actividad, dijo, lo leo y ya está, y ni siquiera practicó la lectura. Ahora bien, ya para ir acercándonos al final, quiero que pongamos el foco, la lupa en las creencias limitantes. Las creencias limitantes son aquellas verdades que hemos decidido creer que por lo general operan en nuestros comportamientos, pero en transparencia. Es decir, no es absolutamente claro, no está tan claro, tan claro que las tenemos, pero definitivamente condicionan nuestra
forma de actuar. Y nos gusta asimilar la creencia limitante como al freno de mano del auto. Viste que uno puede andar una cuadra con el freno de mano puesto, pero vas gastando freno, vas gastando rueda, vas gastando todo. O sea, el auto no está previsto para que el freno de mano funcione mientras el auto avanza. Es decir, es algo que te permite avanzar, pero con total dificultad y desgastando muchísimo los mecanismos. Esto hace la creencia limitante. En algunas personas la creencia limitante se ha ido alimentando también y se ha ido incrementando como una especie de Michelin y se ha convertido en algo, en un dogma de fe, ¿no? En algo absolutamente incuestionable. Yo no soy bueno para estar en público. Por ejemplo, como te decía antes, puede venir de mandatos, de cosas que te han dicho sobre vos, cosas que te has dicho vos mismo y también pueden derivar estas creencias de experiencias que no has capitalizado positivamente, que directamente ni te has permitido revisarlas. O sea, no, fue un desastre, hablé mal, y bueno, y fue un desastre, yo no nací para hablar en público. Digamos, la consecuencia, porque partís de una premisa falsa, no fue un desastre, simplemente faltó preparación, faltó esto, faltó lo otro, sí, lo pasaste mal quizá, pero no necesariamente fue ese desastre que vos viviste ahí adentro. Y por otra parte, no te has permitido contarte, ¿sí?, otra versión de la historia. Ahora bien, por ejemplo, una creencia limitante es, yo no nací para esto, ¿no? Por lo general, esto se nota en una voz inestable, en dificultad para tragar, en una dificultad para seguir hablando. ¿Vieron? Hay personas que se van como autointerrumpiendo, como si les costara seguir hablando, ¿no? Esto pasa. Otra creencia limitante, haría cualquier cosa con tal de no hablar en público. O sea, cuando me junto con un equipo a trabajar, yo digo, pero yo no expongo, pero yo no quiero defender las ideas, pero yo no. O, por ejemplo, mi compañero del secundario lo haría excelente, pero yo no sirvo para esto. O haría cualquier cosa que se abra la tierra, pero yo no quiero estar acá. En definitiva, las creencias limitantes son esas creencias que te llevan a creer que no podés, ¿sí? Por eso te pido que anotes acá algunas otras, que pauses el video, que te permitas indagar qué es lo que pienso de mí mismo cuando me pongo a hablar y que me voy a trabar, que me van a ver como un sonso, como una sonsa, que me puedo exponer innecesariamente. Ahora yo te pregunto, ¿es realmente innecesario? No es innecesario exponerse, es más bien todo lo contrario. En distintas situaciones de la vida vas a tener que exponerte, o en una entrevista de trabajo, o cuando tengas que defender alguna idea en tu casa, o frente a tu pareja para comentarle algo que te ha molestado. En todos esos casos estás haciendo oratoria. Son distintos estilos o distintas variantes de la oratoria, ¿sí? Entonces te invito a pensar qué otras creencias interfieren en tu mente, vienen a la hora de decidir hablar en público. Y para ir finalizando ya, queremos compartir contigo desde Ramírez Carbajo Consulting and Coaching esta frase que decimos que es la razón por la cual tomas la palabra tiene que estar por encima de tu ego y al servicio de un mensaje para que quienes escuchen les aporte valor, ¿sí? Entonces, ese es al menos nuestro modo de entender la oratoria, que les aportes emoción, que les aportes valor, que no sea lo mismo haberte escuchado que no haberte escuchado. Y yo deseo de corazón que esta clase te haya servido, te haya aportado cuestiones de valor. Si te quedó poco claro algún concepto o te pareció demasiada información en una sola clase, lo entiendo. Te invito a que lo veas de nuevo y que nos hagas por WhatsApp todas las consultas que consideres necesarias. Aquí estaremos para lo que gustes y nos vemos en el próximo encuentro. Un abrazo y recordá, orador no se nace, orador se hace. Nos vemos.